Bueno, pues es un honor y un gusto presentar el día de hoy a la doctora Débora Tájer, quien pues aceptó amablemente. Miriam, por favor, agradezco muchísimo. Abra su cámara, gracias. Eh, Quien amablemente aceptó la invitación a presentarnos un maravilloso libro que pues me parece da pauta a comprender y hacer un psicoanálisis mucho más actualizado. Me voy a permitir presentar eh, a la doctora Débora Tájer, perdón. Ella es licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales y Salud por Flaxo Sedes. Cuenta con un postdoctorado en estudios de género en UCES. Es profesora adjunta regular a cargo de las cátedras de Salud Pública, Salud Mental 1 y 2 e Introducción a los Estudios de Género en la Facultad de Psicología de Buenos Aires. Es directora de proyectos de investigación de la UBA-CEIT en Salud, Subjetividad y Género, directora del Programa de Actualización en Género y Subjetividad de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA. Dicta desde 2004 el seminario Cómo trabajar en clínica psicoanalítica con perspectiva de género. Estuvo a cargo del seminario sobre psicoanálisis y género en la Universidad París 7 Diderot, cátedra de Alicia Moriú, en 2019. Es profesora invitada de numerosas universidades nacionales e internacionales. Fue profesora del programa César Lirs, tu cientista residente de la Universidad de Campinas. Es cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y actual co-coordinadora. Cuenta con diversas publicaciones como Psicología Feminista, Género y Salud, Políticas en Acción, Niñez, Adolescencia y Género, Salud y Equidad de Género, Heridos Corazones, Vulnerabilidad Coronaria en Varones y Mujeres. Bueno, este libro, voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, a mí me parece que es un libro histórico, pero también sororo, por dos cosas. Una, porque hace un recorrido maravilloso, muy interesante, sobre cómo comienza esta interseccionalidad entre el psicoanálisis y los feminismos. Em, y también, por supuesto, no deja de nombrar a las pioneras que junto con ella han trabajado durante muchos años estos temas, como es la doctora Mabel Burín, la doctora Irene Meller, la doctora Ana María Fernández. No son todas, sin embargo, bueno, las nombro porque son normalmente las iniciales. El libro se titula Psicoanálisis para Todos, una clínica postpatriarcal, posheteronormativa y postcolonial. Encuentro en este libro una de las propuestas más significativas del psicoanálisis contemporáneo en diálogo con los estudios de género, los feminismos y las transformaciones sociales de nuestro tiempo. La autora nos invita a revisar críticamente aquellos supuestos teóricos y clínicos que a lo largo de la historia del psicoanálisis se han construido desde perspectivas patriarcales, heteronormativas y eurocéntricas, con el propósito de pensar una práctica clínica capaz de responder a los desafíos de las subjetividades contemporáneas. En este texto, me parece que se plantea que el dolor psíquico no puede comprenderse exclusivamente desde una dimensión intrapsíquica,
sino que debe analizarse en relación con las condiciones históricas, sociales y culturales que participan en la producción de subjetividad. En este sentido, el género aparece como una categoría fundamental para comprender los modos en que las personas viven, aman, trabajan, ejercen el cuidado, construyen vínculos y elaboran sus malestares. Perdón, es que estoy tratando de... Concibo que la autora sostiene que el psicoanálisis mantiene una enorme potencia crítica y transformadora siempre que sea capaz de revisar permanentemente sus propios fundamentos y dialogar con las problemáticas de su tiempo. Su propuesta no consiste en abandonar el legado psicoanalítico, sino en ampliarlo y enriquecerlo mediante el encuentro con los feminismos, las teorías de género, las perspectivas decoloniales y las luchas por la diversidad. Sí, en mi parecer, psicoanálisis para todos es constituyente en cuanto a invitarnos a construir una clínica más abierta, inclusive y sensible a la complejidad de las experiencias humanas contemporáneas. Se trata de una obra que interpela tanto a profesionales de la salud mental como a quienes se interesan por las relaciones entre subjetividad, género, poder y transformación social. Su principal contribución radica en mostrar que la práctica clínica puede convertirse en un espacio de escucha que no reproduzca las desigualdades existentes, sino que favorezca la emergencia de nuevas formas de subjetivación y de libertad. Querida doctora, pues agradezco muchísimo esta, que haya aceptado esta invitación y bueno, pues es bienvenida. ¿Me permite ingresar a 3 personas que están en sala de espera para que ya no le interrumpan más? Muchas gracias. A mí siempre me da emoción cuando tenemos que hablar de libros tan interesantes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y aproveché para ir a buscarlo para que lo vean, Es ¿no? precioso el colorido, además. Muy colorido. Eh, bueno, parte de cuando diseñamos la tapa me interesaba que exprese gráficamente también lo que hay adentro, ¿no? Me parecía que la estética también era importante porque es una manera de comunicar lo que también estamos pensando a nivel contenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tuve el gusto de conocer a la doctora Sara cuando estuve ahora en México y muy gentilmente se acercó y me dijo que quería que hagamos una actividad con ustedes y bueno, me pareció muy bien. Y aquí estoy compartiendo este libro que es es un libro que reúne muchos años de trabajo que tiene, es un trabajo individual, pero también tiene que ver con una corriente a la que yo pertenezco, que un poco Sara lo comentó, es la corriente del psicoanálisis feminista o el psicoanálisis con perspectiva de género de la Argentina. Soy segunda generación, he tenido la suerte y sigo teniendo la suerte de trabajar con las maestras que Sara mencionó, digamos, eso que a mí me ha permitido siempre, yo creo mucho en la transmisión intergeneracional y con la suerte de tener maestros y maestras y más la alegría cuando se puede tener largas conversaciones y relaciones largas con esas personas, ¿no? Que permiten recibir los contenidos, pero también hacer interlocuciones sobre lo que vamos pensando y los desafíos y para eso también constituimos el Foro de Psicoanálisis y Género, que está cumpliendo 30 años, 31 años este año, que es un espacio que nos aglutinó, nos permitió
leernos, escucharnos, y creo que es parte del crecimiento, ¿no? Me parece que cuando los temas se piensan con otras personas y se puede compartir una clínica que en este caso intenta fugar de las marcas de la desigualdad, digamos, o sea, reconocerlas para no reenviar a los sujetos al lugar del cual quieren fugar precisamente por el malestar sobrante que generan las condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, esa clínica, yo creo que es una clínica, se la puede llamar de muchas maneras, es una clínica con perspectiva de derechos, es una clínica con perspectiva de género, pero, pero me parece que es una clínica post-patriarcal, post-heteronormativa y postcolonial. Me parece el mejor título. Hoy también podría hablar de una clínica interseccional, que es uno de los nombres que está tomando la articulación de las desigualdades, pero no solamente las desigualdades, sino la construcción de hegemonía, porque además ese es uno de los desafíos. Eh, Sara hablaba de el descentramiento de lo eurocéntrico, y me parece que parte de poder hacerlo desde esta región del mundo tiene que ver con que, bueno, el psicoanálisis surgió en Europa, pero no surgió en el, digamos, en la hegemonía europea, surgió digamos, en grupos que tampoco eran hegemónicos, sino que buscaban su legitimidad, pero quedó muy eurocéntrico y quedó muy ligado a cierto tipo de pensamiento, si bien en este momento la región más fecunda es la hispanoparlante y es América Latina, ¿no? Es donde más psicoanalistas hay y donde más pasan cosas, pero aún así nos cuesta hacer un psicoanálisis situado, un psicoanálisis que haga interlocución con los desafíos de la realidad, pero también epistémicos que tenemos en cada contexto, que tiene que ver con la cultura y con las discusiones y con los modos de aprender lo real que cada contexto tiene. Entonces, este libro intenta hacer eso, intenta definir las coordenadas desde las cuales se produce como pensamiento, pero también como una invitación a que quienes lo lean puedan hacer su propio trabajo en ese sentido, ¿no? De hecho, bueno, el libro ha sido traducido al inglés, ha sido traducido al portugués y ahora está siendo traducido al francés. Y, digamos, me ha permitido, además de presentarlo en otros contextos dentro de América Latina y España, que si bien hablamos la misma lengua, son contextos diferentes, el llevarlo a otras lenguas también me permitió ver qué les hace sentido y cuáles son las discusiones en otros contextos que no hablan nuestro lenguaje, ¿no? Que bueno, tenemos la suerte de estar en una región muy grande donde hablamos el mismo idioma, aún con nuestras formas lingüísticas diferentes. Y se sostiene, que es lo más interesante, ¿no? Que algo que está escrito muy situadamente comparte esta idea de pintar la aldea para pintar el mundo. O sea, cuando describimos probablemente una situación en profundidad del propio contexto, le puede servir para otros contextos pintar lo propio. Esto por un lado. Por otro lado, me importó mucho mostrar las marcas que el patriarcado inscribe en nuestros psiquismos, en la teoría también, en la forma de interpretar, en la forma de significar los malestares por los cuales nos consultan, pero también sistematizar las herramientas postpatriarcales que ya tenemos y construir otras, ¿no? Eh, Porque todavía estamos en un contexto patriarcal y muchas de nuestras subjetividades están marcadas por eso,
fundamentalmente por los tiempos de la constitución psíquica, ¿no? Podemos vivir tiempos donde hemos ganado más grados de autonomía, pero la infancia tiene un, digamos, un valor y en términos de constitución psíquica muy fuerte. Por lo tanto, las relaciones de género en las cuales hemos sido subjetivados en lo infantil tienen una pregnancia que entran en juego con quizás modalidades más innovadoras que nos toca construir, aspirar y desear. Entonces, eso es parte de lo que quise registrar, y también el conflicto, ¿no? Entre modos de subjetivación más tradicionales y intentos de prácticas más innovadoras, con toda la conflictiva que eso implica. ¿M? Eh, y fundamentalmente para no reenviar, porque parte de lo que a mí me pasaba cuando empecé a trabajar estos temas en la interlocución entre estudios de género, en ese momento estudios de la mujer, y psicoanálisis, era que el psicoanálisis con el cual dialogaba era un psicoanálisis muy patriarcal, muy binario, muy heteronormado también. Por lo tanto, los estudios de género o los estudios de la mujer intentaban darle un matiz más innovador, pero la matriz psicoanalítica desde la cual estábamos pensando terminaba reenviando hacia lo binario, hacia lo jerárquico, hacia lo patriarcal. ¿M? Entonces, en ese sentido, me interesó ir encontrando autores y autoras que hubieran hecho una revisión crítica de las marcas de época del psicoanálisis para poder hacerlo dialogar en otra clave con los estudios de género y después con los estudios de las diversidades. ¿M? Porque creo que este es uno de los problemas que aún tienen algunas personas que trabajan en el campo de la diversidad o están imbuidas en el feminismo, pero que dialogan con un psicoanálisis que se ha mantenido binario, patriarcal, heteronormado, ¿no? Entonces, es no solamente las interrogaciones, sino la deconstrucción dentro del mismo campo de psicoanálisis necesaria de hacer para que tenga sentido esta interlocución, eh, tanto en términos epistémicos como en términos de los desafíos de la práctica. Y dicho esto, también, por ejemplo, digo, ¿qué teoría tenemos acerca de, por ejemplo, una conceptualización como el nombre del padre, como el función materna, función paterna? Digamos, me parece que son constructos que hay que poder deconstruir y pensar de otra manera, y hay herramientas dentro del propio psicoanálisis para poder pensarlas de otra manera. Y también con respecto a lo heteronormado. El psicoanálisis ha muy tempranamente ubicado la idea de que la pulsión no tiene objeto, pero no ha sido consecuente con eso en todos los sentidos, ¿no? O sea, podemos tirar de esas ideas y poder decir que no hay una sexualidad verdadera, pero por el otro lado, si hacemos un rastreo, por ejemplo, en la obra freudiana, lo que vemos es cómo se constituye un psiquismo heterosexual, femenino o masculino, ¿no? Eh, y por otro lado, también sabemos muy bien, hoy lo ha dicho Judith Butler, lo ha trabajado Jorge Reiter, que en las reuniones de los miércoles en 1921 se decidió no autorizar a los homosexuales a ser psicoanalistas hasta los años 70. Entonces, todo esto es cierto, toda esta contradicción es cierta. Entonces, es parte de la tarea a realizar para poder trabajar desde otra perspectiva. Entonces, dicho esto, lo que hice con este marco de abordaje es ver cómo funciona. No solamente trabajar los aspectos teóricos, sino ver qué clínica diferente nos da. Entonces, para eso, bueno, los diferentes capítulos trabajan eso específicamente. Hay, como bien dijo Sara, un capítulo más histórico, donde hago un rastreo de las relaciones entre el tema mujer y el psicoanálisis. Después también las primeras feministas con el psicoanálisis, porque
hubo feministas y dentro del psicoanálisis y fuera del psicoanálisis que dialogaron con el psicoanálisis, incluso en vida de Freud. El mismo Freud escribió en una revista feminista sobre el impacto de la sexualidad victoriana en la vida de las mujeres, el empobrecimiento psíquico de la vida de las mujeres, con lo cual, cuando dicen no había feminismo en el tiempo de Freud, eso no es cierto. Eh, y de hecho, bueno, autoras como Lu Andrea Salomé, que se reivindicaba como feminista, o Sabina Spielrein, digamos que abiertamente eran feministas, o Karen Horney, digamos, eran interlocutoras y formaban parte de, además, una disciplina que si bien era patriarcal, en algún punto se corría en el sentido que habilitó desde el principio a las mujeres a ser psicoanalistas, ¿no? Si bien después, bueno, como el libro muy lindo que estoy leyendo de Elena Bravo, ella comenta que, ya es algo que es verdad, si bien siempre hubo mujeres psicoanalistas, han sido ninguneadas del canon oficial, ¿no? Y que es parte del trabajo que tenemos que hacer, reivindicar su obra y sus aportes y su presencia, porque además nos permite también identificarnos, ¿no? Identificarnos en muchos aspectos en el trabajo que nos toca hacer en este momento. Entonces, dicho esto, es un primer capítulo donde trabajo los aspectos históricos del psicoanálisis, pero también, y después las diferentes, cuando ya hubo una interlocución más fuerte con el feminismo, que es a partir de los años 70, cómo han sido esos diálogos, digamos, cómo han sido esas etapas del diálogo hasta nuestros días, y también cuento cómo ha sido la construcción del psicoanálisis feminista en Argentina, ¿no? Su historia y los principales temas trabajados. Em, y después, bueno, hago este es el primer capítulo. El segundo capítulo trabajo un concepto que es modos de subjetivación para poder articular las prácticas históricas y sociales con la producción psíquica. ¿M? Cómo las propuestas sociales y las significaciones imaginarias de cada social histórico ingresan psíquicamente y se transforman en modos, en los ideales del yo, en el modo de constitución del super yo, en la constitución narcisista, pero también en los despliegues de pulsión, ¿m? Tanto en la inhibición como en el desarrollo, tanto de lo hostil como de lo erótico. Y ahí hago una clasificación de modalidades masculinas y femeninas, la clasifico en tradicional, transicional e innovadoras, doy los modos en los cuales estos ejes se despliegan, cómo se constituye el narcisismo, el ideal del yo, el despliegue de pulsión, la relación con el cuerpo, en los modelos masculinos y femeninos, en los modos de subjetivación, que son constructos teóricos y que termino diciendo que en la clínica actual lo que vemos es la coexistencia de modelos, pero también la coexistencia de niveles del psiquismo que funcionan más a cierto modo que a otro, ¿no? Incluso como conflictiva intrapsíquica y como conflictiva intersubjetiva, ¿no? De estos modelos, cómo entran a jugar de esa manera. Luego hay un tercer capítulo donde trabajo lo vincular y trabajo las configuraciones familiares desde la perspectiva de género y rastreo algunos conceptos que nos permiten trabajar con familias que hoy denominamos diversas, ¿m? En el sentido de el trabajo específico con respecto a la novela familiar que necesitan hacer de modo innovador o de modo de minoría, según como la llamemos, minoría, innovadora, alternativa, que incluye muchas veces
digamos, hay que incluir, por ejemplo, cómo significamos las técnicas reproductivas, cómo significamos una subrogación, cómo significamos una adopción, digamos, las diversas maneras que las familias diversas tienen de constituirse, o, por ejemplo, cuando alguien de la familia sale del closet, ¿no? Que es que también hay que ver cómo se instituye, quizá muchas veces, por ejemplo, cuando alguien por ejemplo, cuando hay un cambio identitario en la adultez y alguien que ha criado como padre hace una transición hacia la femineidad y sigue ejerciendo una función de parentalidad, cómo se constituye la función en relación a la nueva identidad, cómo es el posicionamiento, cómo es el reconocimiento. Son conceptos que hay que poder ir trabajando para poder darle entrada a nuevos modos de armados de la novela familiar. ¿Mm? Tanto para quienes arman la familia como quienes advienen a la familia, ¿no? Una propuesta para poder armar el propio advenimiento de manera no tradicional al mundo. ¿M? Y también hablo ahí de algo que vamos sabiendo con la clínica de las familias diversas, que es que son muy miradas, mucho más que las familias nucleares, y hay como una expectativa de que sean patologizantes, ¿no? Entonces son excesivamente miradas por la escuela, por las distintas instituciones y también por el marco PSI. ¿M? Y eso forma parte de una experiencia específica que hay que poder entender. Por otro lado, bueno, ese es el capítulo 3. Después, dentro del capítulo 3 también incluyo las familias ensambladas con sus propios impactos de género, ¿no? Cómo son en realidad, cómo se distribuyen los roles, cómo se arman. em, para luego ir al capítulo 4 donde trabajo algunos desafíos que el campo de la diversidad y el campo de la teoría queer eh, nos trajo a quienes veníamos de la articulación entre feminismo y psicoanálisis, ¿no? Y cómo lo que fuimos aprendiendo de la articulación entre feminismo y psicoanálisis nos encontró mejor para poder pensar lo que la teoría queer nos empezó a interpelar a partir de los 90. ¿M? Luego hay el capítulo 5 que trabaja algo que muchas veces quienes trabajan con perspectiva en psicoanálisis no asumen como un desafío, que es el trabajo con masculinidades, con perspectiva de género, precisamente porque hay una tendencia a igualar psicoanálisis y género con feminidades y con disidencias, pero como todos tenemos género y como parte de lo que yo planteo en el libro es que psicoanálisis y género no es un psicoanálisis especial para grupos especiales, sino que es una forma de mirar a todo el mundo y a toda la clínica. Entonces ahí trabajo cómo se trabaja con quienes se han subjetivado en relación con una propuesta de hegemonía. ¿No? Y cómo se benefician también con este tipo de mirada. Y parte de lo que introduzco en ese capítulo es cómo diferenciar, por ejemplo, una estructura perversa de una propuesta perversa, que no necesariamente es lo mismo. ¿M? Porque muchas propuestas perversas tienen que ver con sujetos que sí tienen reconocimiento de la alteridad, pero que las personas subalternas no entran en el campo del semejante. ¿M? No es una falta de reconocimiento, sino que subjetivarse en contextos de desigualdad implica que se tenga miramientos éticos con quienes forman parte del mismo grupo hegemónico, sea este de clase, de raza o de género. Entonces, ese es un concepto que que lo tomé de Silvia Bleichmar, que ella lo trabajaba con la desigualdad de clase, y yo lo traje
a la desigualdad genérica para poder explicar ciertas propuestas masculinas hacia las mujeres y hacia las disidencias, que no son las mismas propuestas que les hacen a los amigos o a los compañeros de trabajo, ¿no? Con quienes muchas veces tienen miramientos éticos, ¿sí? Entonces, eso lo trabajo en ese capítulo. Y luego hay dos capítulos dedicados a dos maestras. Una es Silvia Bleichmar, trayendo, porque a mí me impactó mucho su obra fundamentalmente porque es un trabajo de innovación psicoanalítica y también de ofrecimiento de herramientas para trabajar en una clínica de la desigualdad, ¿no? Entonces, utilizo varios conceptos que ella nos ha ofrecido para traerlos al campo del psicoanálisis con perspectiva de género. Y luego un capítulo a quien fue mi analista durante 20 años, Gilú García Reynoso. Les cuento que estando en México signifiqué que ambas dos fueron exiliadas en México. Entonces, también me parece que es algo lindo de compartir con ustedes porque muy probablemente muchas de personas que a lo mejor ustedes conocen, quizás algunos de sus maestros, hayan sido contemporáneos o analizados por alguna de ellas o compañeros. Entonces, y además porque también habla de el intercambio que ha habido entre ambas espacios de desarrollo de psicoanálisis, tanto Buenos Aires como México, o Argentina en general y México. Y, y lo que significo de Gilú García Reynoso y lo que traigo es sus aportes también a la clínica de las relaciones de poder, porque parte de lo que trabajamos, quienes hacemos una clínica feminista, una clínica con perspectiva de género, una clínica postpatriarcal, es el impacto de la desigualación de poder en la constitución psíquica. Tanto, insisto, para quienes hemos sido subjetivados en algunos aspectos en la desigualdad y en otros aspectos probablemente en la hegemonía, ¿no? Porque el género puede, por ejemplo, a las mujeres desigualarnos, pero si somos de raza hegemónica o de clase acomodada, probablemente tengamos rasgos que tengan que ver con la propuesta hegemónica y haya corrientes psíquicas que tienen que ver con la desigualdad y otras que tengan que ver con la hegemonía, y ahí se arman entramados específicos, ¿no? Digo, para dar un ejemplo, puedo dar muchos más ejemplos de articulación. Y luego hay el capítulo 8 que es un capítulo que hablo de la recepción más reciente que han tenido muchos colegas de, el feminismo, fundamentalmente en Argentina a partir del 2015, cuando se arma el movimiento de Ni Una Menos, contra los femicidios y contra la violencia patriarcal y lo que ha sido la lucha por el aborto legal, que hizo que cambie la demanda clínica. Por lo tanto, las pacientes, las hijas, interpelaron a muchos colegas que no habíamos podido interpelar desde la teoría y desde el intercambio, desde quienes trabajábamos hace tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, este, en ese capítulo veo cómo recibieron al feminismo algunos colegas que hasta ese momento les había sido duro entender que el feminismo o los temas de género tuvieran que ver con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, cómo interpretaron el consentimiento, cómo interpretaron la responsabilidad afectiva, este, cómo tomaron el feminismo y los estudios de género como por fuera del psicoanálisis y solo leen a filósofas, ¿no? Bueno, diferentes cuestiones. Y bueno, y para terminar, un capítulo que ha sido un capricho, que es como una síntesis de mi primer libro, que es Heridos Corazones, y que también tuve la grata
novedad de que en México fue muy celebrado, porque dos de las presentaciones que hicieron de mi libro destacaron ese texto y sé que la semana pasada una de las presentadoras también presentó en otro coloquio lo que ella piensa de ese desarrollo mío sobre los aspectos psicosomáticos, ¿no? Cómo el género también da herramientas para trabajar la vulnerabilidad psíquica en relación con problemas psicosomáticos como las cardiopatías. Entonces, tanto cómo se arma la vulnerabilidad en mujeres, las supuestas protegidas, y cómo se arman los varones, donde la masculinidad hegemónica les da poder, pero al mismo tiempo los hace vulnerables de este tipo de problema en salud, por diferentes razones, por la constitución del narcisismo, por la relación con el cuerpo, etcétera. Bueno, ese es el libro. Les invito a que lo lean. Bueno, Utópicas lo tiene, también la librería, la editorial Topía lo vende por ebook, lo pueden encargar también. Así que bueno, espero que les interese leerlo. Y en este espacio, eh, aprovechando lo que le hemos planteado tanto Sara como yo, me gustaría tener un intercambio con ustedes, tanto de inquietudes como de desafíos, como lo que fuimos presentando les haya generado como pregunta, como interés, como curiosidad, para poder intercambiar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, Nathan, ¿usted quiere expresar algo? Sí, me gustaría hacer una pregunta. Antes que nada, muchas gracias, doctora, por esto que nos comparte. Me pareció muy interesante. Me quedé pensando en este primer capítulo sobre los conceptos del psicoanálisis. Quería saber, seguramente voy a tener que comprar el libro para adentrarme más y entender qué es lo que está desarrollando, pero quería saber si podía comentarnos un poco sobre cuál sería su propuesta en cuanto a la actualización, digámoslo, de estos conceptos que son posicionamientos subjetivos y que si bien están permeados por una visión eurocentrista, heteronormada, eh, no puedo vislumbrar de qué otra manera podría pensarse, justamente considerando que son posiciones subjetivas. No sé si suena esto entendible, pero más o menos es la duda que me quedé. Bueno, primero, ¿por qué pensar que hay solo dos posiciones? Eso es porque estamos en una matriz binaria. De hecho, en la clínica, yo no veo solamente posiciones femeninas o masculinas más allá del cuerpo biológico. Yo veo gente que tiene otros modos de posicionamiento y otros modos tanto identitarios como de posiciones sexuales, digamos, de formas del deseo. Eso por un lado. Y armado de trayectorias existenciarias. Por lo tanto, me parece que seguir hablando de dos posiciones es encorsetar una realidad que es mucho más rica que eso. Eso es una cuestión. Otro concepto, por ejemplo, cuando hablamos de función materna o paterna, que es heredera del binario, por un lado, y por otro lado se la podemos despegar del cuerpo, pero seguir llamándola de esa manera tiene una pregnancia. Otra cuestión, por ejemplo, es la idea de cómo se entiende el ingreso a lo simbólico, la idea del corte, la idea de que esto viene formulado desde el nombre del Padre. Digamos, seguir llamándolo de esa manera, como hay autores que lo han descrito muy bien. Un autor que yo recomiendo mucho es Michel Tort,
cuando habla del fin del dogma paterno, dice que seguir hablando en esta línea tiene que ver con dar como estructural algo que es una correlación de fuerzas que ha sido la hegemonía de los varones en el patriarcado y por lo tanto han tenido el monopolio de la función simbólica. Pero yo no puedo darle estatus de estructural a algo que ha tenido que ver con una correlación de fuerzas que es histórica. ¿M? Entonces, eso, digamos, ya está escrito, está solo para que lo tomemos. Y hay todo un psicoanálisis que es reactivo a eso. O sea, es como que ciertas prácticas existenciarias que fugan de esta manera de pensar. Y por otro lado, muchos desarrollos teóricos que también han dado letra para pensar de otra manera son totalmente evitados y no entran al canon o a cierta manera de pensar el psicoanálisis. ¿Mm? Y puedo seguir con otros conceptos, cómo se entiende el Edipo, cómo se entiende la castración. Me parece que hay muchos conceptos que hay cierto modo de transmitir que tienen marcas profundamente patriarcales, heteronormadas y coloniales. Entonces, y por ejemplo, otra cuestión, cuando se habla de que la identidad es imaginaria y como imaginaria, digamos, contingente. Sí, en un punto es contingente, pero el estatus que tenga cierta identidad no es contingente a la posibilidad de desarrollo en un histórico social. Porque que yo tenga una identidad cis va a tener cierto destino, mi posibilidad de vida, que si yo tengo una identidad trans. Entonces, las dos son identidades o formas de la identidad, pero digamos, la trayectoria de vida que yo puedo con una o con otra, el alcance, es totalmente diferente. Entonces, desde una posición cis, decir que contingente para todo el mundo, de la misma manera, eso no es cierto. O sea, hay algo de también, y ahí puedo trabajar también el tema de lo universal, la idea de que la existencia humana es igual en todos lados, lo cual no es cierto, en ningún aspecto. Entonces, estas son varias de las cuestiones que trabajo en el libro que permiten hacer un descentramiento con respecto a esta matriz en psicoanálisis, que además no lo hacemos solo en psicoanálisis, la mayoría de las disciplinas lo hacen. Nosotros también, diría, ¿no? Pero lo que pasa es que en psicoanálisis hay muchos constructos que están muy amarrados a construcciones de relaciones de los géneros muy históricas. Entonces tenemos un trabajo específico, ¿no? A diferencia de otras disciplinas. No somos más patriarcales que otras disciplinas, pero tenemos nuestros propios problemas y otras disciplinas tienen otros problemas. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Ay, perdón, ¿quiere comentar algo, Nathan? ¿No? Ok, gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario breve. Nosotros estamos desarrollando ahora un diplomado sobre psicoanálisis y feminismos. Y una de las cosas importantísimas en las que nos estamos encontrando epistemológicamente es todos estos conceptos que acaba de mencionar la doctora, pero uno que a veces queda muy de fuera y que conforma también el tema del psicoanálisis es la función del analista. Y la persona del analista, que es en donde se sostienen muchas de estas condiciones y estructuras heteropatriarcales que pocas veces se han revisado y que por otro lado pareciera ser, pues, a veces que todo está dicho como si algunos temas de género no fueran penetrables al psicoanálisis, porque hay quien dice, es que
me ha tocado oír, el género es algo que corresponde a lo imaginario. El género es algo que ya está resuelto con las fórmulas de la sexuación. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, no, porque no está contextuado, no está situado, porque hay un montón de cosas que no están revisadas desde la interseccionalidad y desde esta condición de colonial. En fin, solo quería hacer. No, pero me parece muy importante porque, por ejemplo, el mismo Freud planteaba, ¿no? Él decía, la transferencia que se arma conmigo es una transferencia al padre, lo decía él. Los pacientes me transfieren la relación con el padre, lo decía él. Y por el otro, y, por ejemplo, cuando Jean Lampe del Grot habla del preedipo y la transferencia, él dice, eso solo lo pudo descubrir ella porque le pasan esas cosas. Entonces, eso está en la historia del psicoanálisis, pero es algo que no se plantea dentro del canon. Entonces, por un lado, se dice que no es indistinto el género no es importante en el analista o en la analista, que es lo que vos planteás, pero por el otro lado, sí, la gente elige y pide además, por algo pide. Entonces digo, y también pasan cosas diferentes, o la gente dice, bueno, ya me analicé con un hombre, ahora me gustaría analizarme con una mujer, digamos, o acá mismo, por ejemplo, empezaron a decir, quiero analistas con perspectiva de género, que parte de lo, y muchos se enojaban, ¿cómo hay que tener perspectiva de género? Entonces, ¿no? Y después se asustaron por temas de mercado, entonces empezaron a estudiar. Pero digo, lo que estaban diciendo es que para mí es que querían ser escuchados y escuchadas de otra manera, ¿no? eh, y no reenviados a cierto tipo de modelo. Entonces querían tener cierta seguridad psicológica en un aspecto, o lo que ahora se llama safe analyst, ¿no? En algunos contextos. Entonces me parece que sí, pero no. Entonces me parece que eso es parte de como una desmentida, ¿no? Bueno, parte del trabajo que tenemos que realizar. Sin duda. Muchas gracias. Está Leticia y luego Pamela. Sí, hola, buenas tardes, mucho gusto de escuchar y claro, iremos a hacer la lectura del libro y poderlo comentar ya con más elementos. Bueno, a mí me entraba curiosidad por dos asuntos. Por un lado, poder como comparar lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando acá en México. No sé qué tanto eh, yo pensaba que en tiempo, digamos, cronológicamente, no, hasta no hace muchos años, cuando digo, bueno, los que somos mayores decimos, no muchos años, son 20 años, ¿no? Para nosotros, a lo mejor aquí habrá chicas de esa edad, pero digamos, hasta hace 20 años, estos temas, digamos, este diálogo entre el psicoanálisis y el feminismo no se daba. Sí había, por supuesto, ya varios escritos, de Bleichmann, Silvia, ¿no? En fin, había muchas, digamos. Y las psicoanalistas argentinas, sin duda, también como muy en esa posibilidad de hacer esta intersección. Sin embargo, en las grandes instituciones de formación del psicoanálisis, en los seminarios, en las grandes conferencias o coloquios de psicoanálisis, esto no era un tema recurrente y tampoco se tocaba. Entonces, no sé, en Argentina ahora, digamos, 20, 25 años después, ¿qué correlación, vamos a decirlo un poco así, qué correlación de fuerzas hay de este psicoanálisis que hace diálogo, que vuelve pertinente el feminismo y porque muchas de las psicoanalistas son feministas? Y porque vienen haciendo estudios de género, estudios de la mujer desde sus orígenes ya hace muchos años. ¿Qué correlación tiene en relación a este psicoanálisis más institucionalizado, digamos, como dirían las feministas jóvenes, el de los señoros, ¿no? Es decir, que está ya muy instalado, muy formal, al que se le da el reconocimiento a nivel internacional. No sé si sigue siendo como todavía una corriente más minoritaria o no. Acá en México me da la impresión
y la verdad es que es solo impresión, por allá cualquiera me podrá corregir, de que esta presencia está comenzando a tener fuerza, pero no sigue siendo sin ser todavía una presencia mayoritaria. Y quienes están a la cabeza de estas elaboraciones y de esta presión, digamos, para a actualizar, para repensar, para hacer una clínica situada, para enriquecer, digamos, ¿no? No desechar como este diálogo, pues son las psicoanalistas y las feministas, sobre todo psicoanalistas feministas jóvenes, es decir, mujeres que tienen no más de 40 años, más o menos. Entonces, eh, no sé allá si hay más fuerza de este psicoanálisis que está haciendo, insisto, estableciendo estos puentes, o sigue siendo un tanto todavía marginal. Eso por un lado. Por otro lado, eh, ustedes como feministas de la Argentina, estoy pensando como de la segunda, tercera ola, cuando se encontraron con la cuarta ola, muchas veces, porque lo escuchamos desde las mujeres, las feministas más jóvenes, hay una severa y tajante crítica al psicoanálisis y lo han desechado. Muchas veces lo han mandado a la basura, ¿no? Justamente por estos argumentos. Allá, ¿cómo les va con esto? Es decir, las feministas de esta cuarta ola, que es muy fuerte en Argentina y que aquí también tomó una representación mucho más masiva, por supuesto, están considerando como esta condición de posibilidad de diálogo. En realidad, la mayoría de las posiciones son más de confrontación, de crítica, de señalar que pues esto no sirve, que esto es, digamos, lo que sea, ¿no? Heteropatriarcal, que binario y mandarlo a la basura. O en realidad sí hay como un intento por ver qué se puede rescatar y cómo se puede hacer una clínica diferente, renovadora y que esté considerando una serie de cosas que no se habían considerado. Bueno, es como esa curiosidad que está pasando allá, un poco para hacer Bueno, el comparativo. Gracias. que- no, muchas gracias. Yo creo que son historias muy diferentes. Eh, y entonces no tenemos la misma relación que describes, por varias razones. Primero, porque creo que hubo ¿cómo se puede? Una característica en Argentina, una mutación de la Argentina, que fue lo que se llamó plataforma y documento, que es una ruptura con la IPA muy temprana. Fue una Mm, ruptura en los años 71, 72, 1971, 1972, y una de las que rompió fue una de las fundadoras de la Asociación Psicoanalítica, que estuvo también en México, que es Mary Langer. Mary mm, Langer es la única mujer que fundó la institución, la APA, y fue una de las que rompió en el 71, 72 con la institución. Y esto rompieron por razones políticas, ¿no? Por todo porque se interpretaba también la militancia política, no es solamente el feminismo, sino que era como no habían resuelto el Edipo, porque si hubieran resuelto el Edipo no se rebelaban. Era la interpretación de los 70 sobre la ujú. gente insurgente. Entonces, esa ruptura para mí, y lo digo en el libro, lo digo en Psicoanálisis para Todos, ay, no me salió la palabra, para entender la anomalía argentina, en este caso la anomalía positiva, porque tenemos otras anomalías muy negativas, pero digo, esta es una anomalía positiva que fue muy tempranamente, en los años 70, inventar el psicoanálisis sin institución. De hecho, en ese momento se hizo la coordinadora de los trabajadores de salud mental y también empezaron a tener relevancia las psicólogas, porque yo no sé si ustedes en México fue igual, pero hasta cierto momento había que ser médico o médica para ser Bueno, psicoanalista. Entonces, pero ya había carrera de psicología. Entonces, parte de lo que hizo es precisamente que una o uno se pudiera formar
por fuera de la institución psicoanalítica y en el contexto de la dictadura 76-83, que fue también el momento que entró el lacanismo en la Argentina en grupos de estudio como algo innovador, también entró el feminismo en los grupos de estudio Ujú, chiquitos, en las casas, donde se empezaron a traducir a Lucy Irigaray, a Nancy Chodro o a Juliette Mitchell, digamos, las primeras autoras que empezaron a trabajar temas de psicoanálisis y feminismo ya con la manera de entenderlo en los años 70. Y además, estas colegas, la mayoría psicólogas, que ahí también es primero el psicoanálisis sin institución. Y después las psicólogas feministas, que es una también, porque en la mayoría de los países los estudios de la mujer fueron desarrollados por historiadoras, por filósofas, digamos, tuvo otra línea. ¿M? En la Argentina fue por psicólogas, esa es también otra anomalía nuestra, y por psicólogas psicoanalistas. Entonces, con la vuelta a la democracia, primero se forma el Centro de Estudios de la Mujer, también con Gloria Bonder, que en ese momento era psicoanalista, bueno, ahora ya no, digamos que creó la maestría de Flaxo, que a lo mejor ustedes conocen, ujú, becas públicas, y con la vuelta a la democracia se crea la cátedra que yo estoy a cargo, que es la Cátedra de Estudios de la Mujer, en la Facultad de Psicología. Entonces ya tenemos una cátedra de estudios de la mujer en Facultad de Psicología hace 37 años en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual tenemos camadas y camadas de egresadas y egresados. Entonces, muy tempranamente era algo que se podía estudiar en la Facultad de Psicología desde el año 87, 1987. O sea, no solo un grupo chiquitito, sino ya como materia optativa, pero hasta ahora en la Facultad de Psicología. Este, y además, en el año 95, se me ocurre a mí, Irene Meller lo acepta, armamos el Foro de Psicoanálisis y Género. Con lo cual, con Eva Giberti, con Ana María Fernández, con Juan Carlos Volnovich y digamos como Abel Burín, con lo cual le dimos legitimidad institucional dentro de la Asociación de Psicólogos de la ciudad. Y ninguna de nosotras éramos marginales, digamos. O sea, el tema era marginal, pero nosotras no, o nosotros no. Con lo cual, eso también tiene que ver. Cuando alguien no marginal estudia un tema marginal, le da una legitimidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces eso hizo que existamos. Y lo que le dio una fuerza mayor fue la cuarta ola, que en Argentina fue, como dije antes, por el 2015 del Ni Una Menos contra los femicidios y después la lucha por el derecho al aborto, que fue muy fuerte 2018, pero ya venía de antes, porque, y además hay otro tema, en la Argentina existen los encuentros nacionales de mujeres desde el retorno a la democracia, que también eso le dio un espacio muy particular, también al campo de la salud mental, pero además porque el psicoanálisis en Argentina tiene un desarrollo que no me expliques por qué, pero tiene un desarrollo, digamos, impresionante. Entonces, todas estas razones hicieron que el feminismo joven no sea reacio al psicoanálisis. En todo caso, sea reacio al psicoanálisis tradicional, a lo que llaman el psicoanálisis rancio, ¿no? Y que empezaron a tener discusión y muchos de ellos en sus casas, porque mucho del debate a los y las psicoanalistas rancios lo dieron las hijas del pañuelo verde. No fuimos los sí. colegas o las colegas, sino que fue una cuestión, fue al interior de los hogares. Entonces, o propias hijas que se manifestaron como lesbianas o como hijos, como no binarios, digamos. Eso en las propias, digamos, cuando yo muchas veces veo gente de las asociaciones psicoanalíticas que vienen a mis cursos, uno tiene un hijo trans, otra una hija, ¿no? Digamos, tuvieron que empezar a interesarse porque la no binariedad y el feminismo empezó a estar en sus propias casas. Entonces la interpelación vino
desde las propias familias, en realidad. Y desde las y los pacientes también, ¿no? Porque empezaron a interpelar. Entonces, eso, y de hecho, te cuento que se armó una red de psicólogos feministas que tiene 10 años, ¿no? Y bueno, están en todo el país. Y de hecho creo que articularon con Uruguay, digo, como que se fueran armando y digamos, como un feminismo más psicoanalítico de trinchera, bueno, como que pasaron otras cosas. Lo que sí tenemos en este momento, y ahí voy, es que, por ejemplo, a partir del Ni Una Menos y a partir de la Ola Verde, todas las instituciones psicoanalíticas nos empezaron a invitar y empezaron a armar espacios de género en sus instituciones, ¿m? Porque no se la querían perder. Pero también lo que pasó es que ahora con el neoconservadurismo, Sí. están para atrás, porque mucha de este diálogo lo hicieron porque había que hacerlo. No había real convicción en muchos de estos lugares. Entonces estamos en un momento complejo. En Argentina estamos en un momento complejo en general y con respecto a estas temáticas también. De hecho, por ejemplo, les cuento que, bueno, yo cofundé el foro, pero durante mucho tiempo no estuve en gestión, me fui de la gestión porque me dediqué más a la academia y ahora volví. Estamos haciendo las próximas jornadas del foro, 27 y 28 de noviembre, jornadas internacionales, que ya les digo que quienes puedan venir, por supuesto, sería genial que vengan. Estamos viendo si lo podemos hacer híbrido también, pero fue difícil conseguir sede y tenemos una idea de que algunas instituciones no quieren que se hagan jornadas de género dentro de ellas. No lo Sí, dicen, todo lo de la ideología de género a está todo, ¿no? pregnando porque ya no hace falta, digamos, o sea, como en algún momento era como la línea, la moda, entonces había que. Y ahora, como lo neoconservador es la moda o ya no hace falta, bueno, entonces está viendo como una cuestión como rara, que no la puedo terminar de describir, pero puedo hablar de algunos indicadores, por ejemplo. Milei me cae muy mal, muy mal. Lo bien que habla de vos eso, habla bien de vos, habla muy Ay, bien. no. Qué señor. Es una vergüenza, realmente, Sí. Vergüenza. es una vergüenza, Eh, una Gracias. vergüenza. Pamela. Muchas gracias. Doctora, muy interesante la conversación. Muchas gracias por este tipo de espacios. La verdad es que yo con el psicoanálisis tengo una relación agridulce porque me veo sesgada, porque estoy atravesada, porque en realidad yo soy abogada y mi esposo es el psicoanalista. Entonces ya se imaginarán cuando me habla del masoquismo femenino, bueno, yo me atacaba y son unas conversaciones muy valiosas que la realidad es que lo admiro mucho y ahorita viendo este espacio me encantaría preguntarle justo si las teorías sociales influyen como entendemos lo normal o lo esperado en un concepto binario, porque pues entendemos que el sistema de poder es históricamente patriarcal y heteronormado. ¿Cómo podemos evitar que ciertos conceptos provenientes del psicoanálisis sigan reproduciendo sesgos de género dentro del ámbito? Y cómo podemos cuestionar aquellas ideas del psicoanálisis que históricamente han influido en la forma en que la sociedad entiende a las mujeres, la maternidad, el deseo, la sexualidad, sin perder de vista los aportes que sí tiene el psicoanálisis, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, en mi libro hablo de esto y lo desarrollo y desarrollo varios conceptos, entre ellos el masoquismo femenino es uno de los conceptos que desarrollo y ahí utilizo un concepto de Irene Meller que ella habla de erogeneización de la dominación, porque no es algo intrínseco a la femineidad del masoquismo que podés encontrar, pero en realidad tiene que ver con que el poder
y la desigualación está erotizada, porque cuando hay una desigualación y cuando hay un ejercicio del poder, y vivís y te subjetivás y te erotizás en ese contexto, eso va a estar erotizado. Digamos, Silvia Bleichmer daba un ejemplo que a mí me resultaba muy interesante, que yo después lo traje para estos conceptos. Ella decía, una analista de niños, que los niños y niñas que están muy intervenidos médicamente, muy tempranamente, tienen una erogeneidad que tiene que ver con la intervención médica, los pinchazos, la intervención, el dolor, porque es la manera que tenés de sobrevivir a eso. Entonces, hay muchas prácticas sadomasoquistas que tienen que ver con gente que ha estado muy intervenida. Entonces, hay una relación. O en gente que la han pegado, o gente que ha recibido disciplinamiento de violento, eso está erogeneizado, el amor al amo. Pero eso no es estructural. Eso vos lo podés ver en la clínica, pero es un efecto de las relaciones de desigualación. O sea, no es mentira, pero no quiere decir que es ni natural, ni es endógeno, ni es estructural, sino que es un tipo de construcción de lo erótico y del deseo en el marco de la desigualdad. ¿Mm? Muchas cuestiones, la dificultad para tener propia voz, la dificultad para la escritura, la dificultad para el manejo del dinero, para cobrar. Son marcas que tienen que ver con el patriarcado. El ser querida como muy importante, incluso cuando se ejerce poder. Son marcas muy del patriarcado en la subjetividad femenina, incluso de mujeres que hemos hecho carrera, que tenemos títulos propios. Ahí se ve claramente que es algo que hay que poder desandar, eh, y, y no es solamente que es desde afuera, es desde adentro, ¿no? Obviamente que desde afuera se benefician con que una no se anime a muchas cosas, este, digamos, o cuando lo difícil de es parar a alguien que te explica cosas que vos sos especialista, ¿no? Que es el mansplaining famoso. Este, bueno, lo que no me acuerdo, contaban la vez pasada que, no me acuerdo, una anécdota que me parecía maravillosa, que una atleta negra, que era maratonista, una cosa así, estaba en un avión y un tipo le explicaba eso, cómo es ser una maratonista, y la mina era un campeón olímpica. Y el tipo ni le preguntó, digamos, o sea, ese tipo de cuestiones son muy comunes. Este, y, y tenemos mucha inhibición en eso. Esas son marcas muy fuertes, ¿no? Eh, Así que, bueno, esas, por ejemplo. Gracias. Voy a leer un comentario de Roberta. Dice, a mí me parece importante y me da mucha curiosidad sobre el capítulo 3, 4 y 5 con la forma de abordaje psicoterapéutico desde el enfoque psicoanalítico sobre el constructor de su identidad, deseo, vínculos y modos de ejercer su poder a partir de su historia inconsciente y las nuevas dinámicas familiares. Por ejemplo, con lo común hoy en día, familias ensambladas. Vamos a adquirir el libro para tener más amplia esta visión. Muy interesante, muchas gracias. Qué bueno. Parece, yo tomo para el tema de familias ensambladas un libro de Irene Meller, que hizo su tesis de doctorado, muy lindo, sobre este tema, porque ella ahí hace un trabajo que me parece que nos sirve también para pensar, primero porque hay mucho ensamblaje, pero también para pensar las familias diversas, porque es un modo de la diversidad, ¿no? Es un modo de cómo arma una madrastra, digamos, la relación con los hijos del otro,
¿Qué pasa, por ejemplo, que cuando hay convivencia con hijos propios de las mujeres, qué les pasa a los varones convivientes? ¿No? Es un tema muy complejo, que hay más aceptación de las mujeres con los hijos de los varones que de los hijos de la mujer por la rivalidad con los otros varones. Estas son cosas que hay que poderle también escuchar algunas cuestiones de las dinámicas de género en esto, o la cuestión de la posibilidad que en el ensamblaje los hombres están con mujeres más jóvenes, lo que pasa con la mujer de la misma edad que a lo mejor no arma pareja o le es más dificultoso, o bueno, diferentes cuestiones que me parece que entra el edadismo y el edadismo diferencial por género. Entonces, ella trabaja muchos temas que yo tomo también y hay un concepto que me gusta mucho, que está en el libro, que excede lo de ensamblaje, pero que es muy típico del ensamblaje, fundamentalmente en mujeres que viven con los hijos propios con otra pareja, donde a veces el nuevo, cuando hay parejas heterosexuales, la nueva pareja, el hombre, quiere marcar algunas reglas y a veces la mujer no quiere porque le parecen muy patriarcales, ¿no? Y arma pactos con sus propios hijos, en un sentido que se puede interpretar como algo del orden de la violación del pacto de la pareja, pero que en realidad es algo que ella sabe que no puede negociar abiertamente, pero que no está dispuesta a acatar. Eso también se ve con hijos propios de la pareja, ¿no? Como cuando muchas veces hay algunas propuestas desde los hombres muy patriarcales o disciplinatorias de cuestiones que no se creen y hay pactos para salvar esto sin hacer una confrontación cara a cara porque se sabe que no se tiene el mismo poder y hay unas cuestiones que no se quieren dirimir. Entonces, me parece que hay muchas cuestiones para plantear en la clínica del ensamblaje, incluyendo la lectura de las relaciones de género, ¿no? Y me parece es muy bueno también en la clínica de familias poder introducir todo lo que tenga que ver con lo vincular, se beneficia de poder trabajar esta perspectiva, ¿no? Muchas gracias. Creo que Yolanda, y sería la última participación, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo y no quiero abusar del tiempo de la doctora. Gracias. Sí, puse atención, pero si no mal recuerdo, porque no tiene un tema, un capítulo sobre violencia de género en su libro, aunque No, implícitamente creo que sí lo toca, pero pero fundamentalmente violencia simbólica. Pero no lo he simbólico. trabajado. Yo tengo muchos escritos sobre violencia, pero Ujú, violencia de género. violencia de género, sí. Ujú, De hecho, mis desarrollos mayores de violencia de género, yo he investigado, he hecho como dos o tres investigaciones. De hecho, he hecho una investigación, la primera que se hizo de femicidios en la Argentina. Em, He trabajado otro, me encargaron cuando se decretó la nueva ley de violencia de género, ver el impacto de la violencia de género en la salud integral de las mujeres. Es una investigación que he realizado muy linda sobre qué impacto tiene sobre la salud sexual, sobre la salud cardiológica, sobre la traumatológica, sobre el tema de quemados y también pediatría, o sea, y salud mental. Pero yo no he trabajado tanto violencia y psicoanálisis. Entonces, por eso no lo incluí en este libro psicoanalítico. mm. Pero puedo recomendar un libro de una colega nuestra que lamentablemente falleció hace 2 años, que se llama Violencia de Género y Psicoanálisis, de Irene Friedman. Ese libro te lo recomiendo. Gracias. De hecho, Sí. fue de los que leímos, querida. Ah, mira. Sí. Pero no lo escribí porque pensé que ya lo había escrito muy bien, entonces
Pero, pero como bien dices, yo creo que el concepto de violencia simbólica está en todo el libro. Ujú. Sí. Ok, gracias. Y en todo caso, se puede leer como lo que yo trabajo en el libro es la base de legitimidad para la violencia, porque la subjetivación en la desigualación y la subjetivación en la hegemonía es la base de la violencia de género, en términos psicológicos, ¿no? Así que es la interiorización del patriarcado, con lo cual puede servir para pensar la base de eso. Pero es cierto que no he hecho un capítulo, pero por esto, digamos, porque para mí, como vivo en un contexto donde hay autoras que lo han hecho, también me gusta más escribir sobre lo que yo más he desarrollado y leo lo que escriben las otras colegas que lo hacen muy bien. Eh, gracias. Un Pero, comentario. pero, pero digo, pero si me, yo tengo una página web, deboratager.com. Ahí están mis escritos, vas a encontrar varios de violencia. O sea, lo que yo he escrito sobre violencia, tengo varias cosas escritas. Una pregunta, en esa página Ok. también está el link para la compra del libro, porque varias personas No, están no. interesadas. Lo ¿Encontraste el que link? hay es, no. Ahí lo que en mi página, pero lo voy a hacer. Ahora con tu idea lo voy a incorporar. eh, pero no está. Está la bajada gratis de Heridos Corazones, porque se discontinúa, ahora lo estoy revisando, se va a reeditar. Todos mis textos que están publicados en revistas, todo eso, eso está en la página. Y el libro se puede comprar en la página de Topía, que es www.topia.com.ar. A ver, lo voy a poner www.topia.com.ar. Topia.com.ar, que es la editorial. Sí. Sí, así, aquí está, para quienes No, quieran. sin G, ar, Ah, ok. www.topia.com.ar. Así. no, así es. Ay, perdón. Se Ahí me te fue salió, antes de sí, ponerle el puntito. el- la Bueno, tercera es la vencida. sí, Ahí, seguro. bueno, está, se puede comprar por ebook, los que tengan ebook es más fácil, y si no, lo piden y lo mandan. Y Utópicas tiene una lista para encargar también. Pueden Sí. entrar en la página de Utópicas también. Pero no sé si todas estén aquí en la Ciudad de México, creo que Ah, algunas bueno, sí. y si no, Entonces, los que lo al piden en menos, Utopía, se los manda. sí, 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 claro. Gracias. Bueno, creo que solo hay un comentario más para cerrar. Dice, muchas gracias por la presentación, dice Miriam. Si diera tiempo, me gustaría saber sobre su perspectiva sobre las ganancias, beneficios que podrían tener los hombres para participar en un cambio que nos lleve a las relaciones más equitativas. Bueno, yo eso lo he trabajado bastante en el libro y también en Heridos Corazones. Hay un tema que los varones se benefician, pero no saben que se benefician. Porque de hecho, fíjense que se mueren antes que nosotras y se mueren de patriarcado. Entonces, pero por el otro lado, el patriarcado les da muchos beneficios. Entonces, yo lo planteo en Heridos Corazones, que es muy difícil salirse de algo por lo que se es valorado socialmente, aun cuando atente a lo autoconservativo. Entonces, ese mensaje hay que transmitirlo y no es tan fácil de transmitir. Eh, de hecho, bueno, lo último que he escrito, que es posterior a Psicoanálisis para Todos, que es en el último libro del foro que escribí sobre masculinidades, digo que hay muchos desafíos con eso y que hay que interpelar a las masculinidades desde otra perspectiva. Y bueno, y que es necesario porque yo creo que también ciertas versiones del feminismo
triunfantes en algún momento, bueno, ¿cómo le puedo decir? Es muy lindo estar del lado bueno de la historia, ¿no? Pero ha dejado muchos heridos también. Y me parece que ahí hay que, como lo que está enfrente es muy feo y acá estamos probando mucho de los errores, me parece que hay que dar una interlocución con los varones sensibles, que aún son patriarcales, y poder ayudar a traducir por qué les conviene. ¿M? Pero bueno, no es tan fácil, no es tan fácil, pero, pero les conviene. Y bueno, muchas veces la gente hace cosas en su contra, ¿no? Bueno, psicoanálisis nos explican esta parte, nos ha explicado por qué hacemos cosas en nuestra contra. Entonces, bueno, esta es una de las partes. Y bueno, eso me parece que es una pregunta muy importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta maravillosa presentación, querida doctora. Siempre serás bienvenida en México. Tus libros seguramente seguirán cruzando fronteras y que tanta falta nos hacen a la humanidad, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. Esperemos que pronto podamos seguir haciendo otras cosas juntas. Y también les agradezco a todas su presencia, sus palabras, sus aportaciones, sus preguntas, porque ¿qué es el psicoanálisis? Sino toda una serie de condiciones que nos invita a seguir pensando, a seguir elaborando y a seguir construyendo y entendiendo por dónde va eso que llamamos inconsciente. De verdad, muchas gracias. Un abrazo fuerte para todas. Gracias, Bueno, doctora. muchas gracias, muchas Bueno, gracias. Un fuerte abrazo para todas. Gracias. Muchas Gracias. gracias Muy bien. igualmente. Hasta luego. Felicidades. gracias. Bye. Buenas tardes. Gracias. Gracias.